El magíster Juan López es licenciado en Filosofía, especialista en Derechos Humanos y magíster en Educación, docente de la Universidad Católica Luis Amigó, donde orienta cursos del componente pedagógico y acompaña procesos de prácticas. Bienvenidos a Conversaciones en el Campus. Mi nombre es Arlet Briones y hoy nos encontramos en el Laboratorio de Neurodidáctica. El día de hoy trataremos sobre el tema de la educación infantil y la fortaleza que incluye en la convivencia y ciudadanía. Para ello tenemos como invitado especial al magíster Juan López. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñanos. Y hoy tenemos como invitado al magíster Juan López, quien viene de la Universidad Luis Amigó de Medellín, Colombia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto poder tenerlos aquí en la Universidad César Vallejo del campus ATE. De verdad que estamos muy agradecidos por la presencia de usted y de todos sus compañeros. Muchas gracias. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante también. Quisiera preguntarle algo tan importante que en realidad todos los estudiantes necesitan saber. ¿Por qué considera que la lectura infantil es una herramienta tan poderosa en la educación? Porque esto viene desde el inicio de la educación infantil de los niños. Bueno, en primera instancia hay que considerar pues que la lectura como tal en los niños pues va a desarrollar todas las habilidades cognitivas, ¿cierto? Claro. Entonces, en un primer momento hablamos de la competencia lectora como un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de los niños especialmente. Sin embargo, es a través de la lectura también donde se pueden desarrollar otras competencias, como la socialización, el manejo de las emociones, la posibilidad de que los niños aprendan a comunicarse. Entonces, un buen desarrollo de esa competencia lectora también va a permitir que los niños puedan desarrollar otras habilidades que hoy por hoy son muy importantes también en ese proceso de crecimiento. Entonces, la lectura no solamente desarrolla esa posibilidad académica, no solamente limitamos la lectura a lo académico, sino a las posibilidades que tiene el niño de descubrirse y descubrir el mundo a través de la lectura. De ahí pues que la importancia que tiene. Entonces no se trata simplemente de cómo el niño puede identificar un grafema y un fonema y darle un sonido y entender una palabra, sino también todo lo que hay detrás de ese ejercicio, ¿cierto? En la posibilidad que le ofrece la lectura para poder encontrarse a sí mismo, para poder desarrollarse, para poder relacionarse con su familia, con su entorno, con sus pares, para regularse incluso en términos de sus emociones, de poder expresarlas, porque finalmente encontramos eso en los niños. Los niños también tienen que aprender a descubrirse y a descubrir cómo sienten y la forma en que deberían o pueden o la posibilidad que tienen para expresar esos sentimientos. Entonces la lectura se convierte en una herramienta que posibilita todo esto. Claro, la lectura en realidad es una herramienta muy importante, no solamente también para los infantes, sino de repente también para los adultos, porque es algo que tenemos que ver y realizar siempre, ¿no? Desde lo infantil hasta ya la adultez, ¿verdad? Sí, claro. Finalmente, la importancia también radica es que es en el niño en que nosotros podemos posibilitar que el estudiante, que el adolescente, que el adulto pueda desarrollar una cantidad de habilidades cognitivas. Entonces, si lo hacemos bien con los niños, con la primera infancia, pues seguramente esos procesos se van a ver reflejados de manera positiva a lo largo de todo el camino académico, a lo largo de su vida, en la manera como incluso se relaciona, entiende el mundo, lee el mundo, ¿cierto? Sí, y se expresa de él. Totalmente de acuerdo. Y en contextos complejos, ¿qué papel cumple la lectura en la formación de valores y actitudes ciudadanas? Un punto muy importante acerca de los valores. Sí, básicamente a lo que se refiere es el hecho de que con la lectura podemos posibilitar que el niño pueda empezar a pensarse de manera diferente al contexto que lo rodea. Claro. Básicamente es entender que si el niño tiene un entorno complejo, familiar, digamos, agresivo, con bastantes dificultades en su entorno familiar y en su contexto cotidiano, pues la lectura le va a abrir la posibilidad de encontrarse en un mundo en el que puede modificar esas estructuras con las que está creciendo. Ahí es importantísimo también pues, el papel que cumple el maestro o la maestra en ese proceso de lectura, porque es quien va a orientar ese proceso, ¿cierto? Debe vincular también a los padres de familia, pero si ya de por sí estamos hablando de que el niño está creciendo en un contexto complejo, pues la forma en la que se va a involucrar la familia puede ser un poco disruptiva, compleja, incluso puede haber una negativa por parte de la familia. Entonces, la escuela y el maestro y la maestra, convencidos del papel que tiene el desarrollo de esa competencia lectora, más allá incluso de lo académico,
pues entonces posibilita a través de la lectura infantil, a través de la lectura del cuento, que el niño pueda entender un mundo diferente al que está creciendo, que pueda modificar las estructuras con las que él está asumiendo que es la vida y que incluso el entorno escolar y posiblemente más adelante ese entorno familiar también pueda transformarse de manera positiva. ¿Y cuáles son los principales desafíos que presentan, en este caso, los profesores o los padres al promover la lectura infantil? Porque realmente es totalmente un desafío, porque no es tan fácil de repente promover algo, una lectura a un niño que a lo mejor no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué tanto es el desafío para ustedes? Yo pensaría que hay dos clases de desafíos. Okay. Uno, el desafío de la escuela, ¿cierto? Sí. La escuela tiene que entender que su papel fundamental es la socialización, es la formación, es el desarrollo cognitivo, es el desarrollo social del niño. Y en esa medida tiene que buscar de todas las maneras posibles desarrollar esas capacidades y posibilidades en él. Claro. Y el otro gran reto es la familia. Exacto. No podemos pensar en una educación y en una formación idónea si no hay una participación activa de la familia. Sin embargo, las condiciones económicas, esos contextos complejos, dificultan mucho ese acompañamiento. Sí. Entonces vamos a encontrar que muchas veces el camino se va a truncar porque no encontramos una correspondencia entre lo que la escuela quiere y lo que la familia está apoyando o no. Entonces el hecho de que la familia no haga un acompañamiento eficiente o efectivo, pues va a demorar mucho más este proceso. Entonces ese es un gran reto, lo llamaría el tiempo que el papá o la mamá puede disponer para acompañar ese proceso de lectura o de crecimiento. Veces, disculpe, que muchas veces no lo tienen algunos padres. Y eso que no incluso depende solo de la voluntad. Sí. Son las condiciones económicas, son las posibilidades de familia. Entonces tenemos un papá o una madre solteros que tiene que ver por todo, por lo económico, sí, por el manejo de la casa, por la comida, porque de pronto tiene un adulto mayor a quien atender, otros niños a los cuales atender. Entonces el tiempo que le puede dedicar al niño en ese proceso de lectura, en ese proceso de formación, va a ser mucho más limitado. Y eso, pues, definitivamente va a truncar esa posibilidad. Entonces, ese es el principal desafío, consideraría yo. ¿Y qué tipo de lecturas o géneros considera más efectivos para trabajar la empatía, el respeto y la tolerancia en los niños? Bien, ahí esa es la tarea del profesor, esa es la tarea del maestro. El maestro tiene que empezar a indagar, buscar cuáles son esos cuentos, cuáles son esas lecturas, porque finalmente consideraría sí, que el cuento o el género narrativo es el que va a posibilitar más ese proceso. Y es tarea del maestro, ¿cierto? Entonces no es solamente pensar la lectura por la lectura, es pensar una lectura con sentido, orientada a desarrollar esa competencia social, esa construcción de ciudadanía, que no solo se queda en la lectura, es el ejercicio que hay que hacer posterior a esa lectura. Entonces es pensar con el niño, ve qué pensás de este personaje, cómo habrías actuado, cómo te sentiste, te identificas con él. Entonces, ese proceso es el que el maestro tiene que hacer. Y es una gran responsabilidad y una gran tarea, finalmente, porque también el tiempo es otra de esos retos que tiene el maestro. Porque el maestro también tiene que responder por muchas cosas, pero ahí sí, es importante que el maestro, y creo que es una de las condiciones principales y consideraría fundamentales en el maestro y la maestra de primera infancia. ¿Y es cuál? Primero, la vocación. Segundo, el convencimiento de que lo que usted haga o deje de hacer en pro de ese niño que está formando va a influir definitivamente en su proceso cognitivo y de crecimiento y de desarrollo. Entonces, frente a esa gran responsabilidad, el maestro y la maestra tienen que entender que depende de él, porque muchas veces no hay acompañamiento familiar, porque muchas veces el niño está solo, no tiene con quién expresarse. Entonces, lo que haga el maestro y la maestra en ese proceso de lectura va a ser sumamente importante para desarrollar esas competencias, esa construcción de ciudadanía, en la medida en que no solo lea, hacemos el cuento, sino que desarrollamos una actividad que posibilite profundizar esas ideas, esos valores o esas particularidades de las cuales entonces está viviendo el niño a través del cuento. ¿Y cómo pueden hacer los profesores para despertar, ahora que lo menciona, el gusto a la lectura a los niños? Que puede ser totalmente un reto, pero ¿cómo podrían hacer ustedes para que se despierte ese gusto? Ahí creo que el asunto va a estar determinado por lo que hagamos desde la primera infancia. Cómo vinculamos al niño con el libro, con
con el color, con el animalito, con esas personificaciones con las cuales se puede identificar. Y las maestras y los maestros de primera infancia saben cómo es, ¿cierto? Sí. El asunto es que muchas veces, o la dificultad más grande está en que lo que a veces se hace en la escuela, pues se queda ahí. Necesitamos el apoyo de la familia para poder que ese proceso continúe y no se quede solo en la escuela. Sin embargo, es ahí, la motivación tiene que ver con la capacidad que desarrolle el maestro en vincular al niño con esas emociones que le puede generar la lectura. Entonces va a depender mucho de lo que el maestro y la maestra haga en primera infancia, definitivamente. Y esta pregunta es muy importante. ¿Qué papel cumplen, por ejemplo, las bibliotecas escolares o comunitarias en la formación de buenos hábitos lectores? Porque a veces, bueno, no quiero generalizar, pero normalmente ahora con la inteligencia artificial y todo ello, se evitan ir a las bibliotecas, ya no van para vacío. Entonces, es muy importante este punto porque eso promueve también la lectura para los niños y para los adolescentes. De hecho, creo que son espacios que están entrando en desuso, sí, lastimosamente. lastimosamente. Hemos visto, por ejemplo, que investigaciones en Europa han demostrado que sí o sí el libro físico, el contacto con el texto, el olor del libro, va a generar y despertar emociones que no va a dar un celular, por ejemplo, una tableta, ¿cierto? No sé, hay investigaciones que han trabajado el asunto y consideran que es importante volver a lo físico. Pienso que en términos de los niños en especial, eso les va a posibilitar generar un vínculo directo con el libro, con el texto y con la lectura. Cuando hablamos, por ejemplo, precisamente de neurodidáctica y todo el asunto de que precisamente encontramos en esta aula, es eso, es cómo generamos esos vínculos, primero sensoriales, emotivos, también cognitivos, que le permitan al niño entonces entender, encontrarse y desarrollarse a través de la lectura. En la educación infantil es muy importante poder asociarnos con los padres de familia para poder promover también esa educación que también debe impartirse en casa. Porque no solamente todo es en la escuela, ¿no? Sino también en el hogar. Como usted lo mencionó, el rol de los padres es muy importante. Sí, definitivamente la educación, como se enuncia, es una responsabilidad social, obviamente, y el Estado pues trata de garantizarla. La escuela, de alguna manera, pues ejerce el liderazgo en ese proceso, pero sí o sí hay una responsabilidad directa de la familia. Los padres de familia tienen que entender que la escuela no es la única que educa. Claro. La escuela se va a desarrollar procesos de socialización, pero para poder consolidar de manera eficiente esos procesos cognitivos, sociales, que se dan en la escuela, necesitamos que ese proceso también continúe en la casa. El asunto es cuando el papá considera que simplemente cumple al mandar el niño a la escuela y no tiene en cuenta las responsabilidades que tiene y cómo entonces debe afianzar ese proceso de conocimiento en casa también. De ahí pues que la importancia de las escuelas de padres, de la responsabilidad del vínculo que se pueda establecer entre la escuela y la familia para que ese proceso sea realmente eficiente. Y desde su experiencia, Magíster, ¿cómo se puede integrar la lectura infantil dentro de las políticas educativas para fortalecer la formación ciudadana? Porque esto realmente es muy importante y hoy en la actualidad más que nunca. Sí, ahorita básicamente como política pública la lectura se ha implementado como un proceso académico, claro, ¿cierto? Enfocados básicamente en desarrollar esa competencia lectora o lectoescritora incluso. Sin embargo, no hay una política pública que determine que sea importante desarrollar ese proceso lectoescritural para pensar en la construcción de ciudadanía. Es la escuela, es el maestro quien debe entender que es a partir de ahí donde se pueden desarrollar una cantidad de competencias, una cantidad de habilidades para la vida incluso, de habilidades cognitivas que el niño puede desarrollar. Entonces, más que una política pública es el reconocimiento que tiene que hacer la escuela, el maestro y la familia de las posibilidades que le ofrece la lectura, pero no solo la lectura per se, es lo que usted puede hacer con la lectura, es la reflexión que se hace después de la lectura, donde además vas a garantizar que el niño pueda desarrollar habilidades comunicativas como y lectoescriturales o competencias comunicativas como la interpretación, la proposición, la argumentación o la lectura crítica, que no se da en el mero hecho de la lectura, sino en el resultado del ejercicio de esa lectura. Y ya para poder finalizar el programa, Magíster, la verdad es que todo lo que nos ha mencionado ha sido muy fructífero y de verdad queríamos que le brinde un mensaje a todos los estudiantes, como que un consejo, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a los futuros docentes y comunicadores sobre el rol de la lectura en la construcción de una sociedad más justa? ¿Qué mensaje le podría dar a todos ellos? Bueno, que básicamente
el papel que nosotros tenemos como maestros y comunicadores en la sociedad es fundamental. Totalmente. De nosotros va a depender que el desarrollo, que la conciencia social, que la identidad de los niños y niñas se pueda desarrollar. Entonces, en primera instancia, es estar convencidos del papel que tenemos en la sociedad y ser responsables con esa decisión que hemos tomado de seguir un camino por la educación o por la comunicación. Eso sería lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Quiero agradecerle profundamente por haber aceptado la invitación aquí en el programa de Conversaciones en el Campus. Yo creo que este tema es totalmente importante para todas las personas, desde lo infantil hasta lo adolescente, acerca de la lectura, que realmente es muy importante. Y como usted bien lo menciona, las bibliotecas ahora están vacías. Ahora todo es tecnología, inteligencia y todo ello, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí y a ustedes por sintonizar este programa. Nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones en el Campus. Hasta la próxima.